Para estar. Ciencia del fin del mundo, temporada 2025. Bien, estamos de vuelta. Acá nos acusan, podría ser real, que cambiamos justo hoy donde era la encuesta para que los votantes de Homero no voten. Lo lamento. Lo lamento, si el votante de Homero no vino... Es que estaban muy cansados. Doblamos la selección. Claro. Ahora hay todo un debate por el cierre de cuándo se hace cuándo se presenta la encuesta, ¿viste? Ese es el nuevo debate que va a haber, ¿no? Acá me gusta igual que se quejen, porque me gusta que hablen, así que me parece bien. Ya que todos decidieron irse a su casa en el country, como Carva, que está en su country privado, o sea, es todo de él. Así que bueno. ¿Vamos a nuestra primera columna? Primera. Vamos a la primera columna. Tenemos un invitadazo que es acá Daniel de Florian, ¿es correcto? Correcto. Bien, que es doctor en física. Así es. Doctorado en nuestra queridísima Universidad Nacional de La Plata. Y la licenciatura la hiciste En Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. También ganador del premio Conex 2025. O sea, 24. El último. No, que fue... 23 fue. 23. Está bien. El de ciencias se dio en el 23. Sí. Bien. ¿Por qué trabajo fue el premio? ¿O es a la trayectoria? El premio es una trayectoria de los últimos 10 años. Se dan cada 10 años los premios en cada área. O sea que durante 10 años sos el ganador del premio Durante Conex. 10 años me podés invitar a decir que fui el último ganador del Es premio. espectacular, es mejor que ganar el Mundial, porque el Mundial Sí. por 4 años puedes decir que sos campeón del Y mundo. en este caso, Bueno. 3 años y medio. Claro. Claro, nos cagaron 6 meses. Sí. Y le regalamos 6 meses a los otros. Bueno. Y además sos candidato a legislador en este momento, si no me equivoco, ¿no? Además de eso, sí, he sumado alguna. No tenía suficientes complicaciones y ahora sumé alguna más. Sí. ¿En qué lista estás? En la lista 72, que está encabezada por Juan Manuel Abal Medina, Carolina Papaleo, Pablo Berkovich, que tuvieron la gentileza de invitarme. Bueno, creo que todos los que escuchan este programa saben cuál es la situación desastrosa por la que está pasando la ciencia, no los quiero hacer sufrir, pero digamos me hizo sentir la necesidad de participar. Yo he participado en política académica, científica durante décadas, pero me pareció que ante esa invitación no podía decir que no y acepté la propuesta con un grupo de gente que la verdad que me siento muy cómodo con las ideas que estamos llevando adelante en la campaña. Un día lo tenemos que invitar a Pablo algún día a hablar, Sí, que seguro. además es bastante amigo mío, así que Es- lo puedo invitar. Es un experto, es una de las personas que más sabe sobre la situación de las pymes en la ciudad de Buenos Aires, además. Y nosotros, ponele que somos una pyme, como pequeña empresa. Micropymes. Claro, micro pyme. Bien, y hoy nos venís a hablar, vos me dijiste de título de qué estamos hechos. Yo dije hoy de odio, puro. O sea, no hay otra cosa en mí que odio. Pero bueno, quizás me puedes convencer de que sea otra cosa. Mira, la historia es así, más o menos. A mí me gusta mucho esa pregunta de qué estamos hechos, por varias razones. Una, porque es una de las preguntas que se hace la humanidad desde sus comienzos, desde que tiene la posibilidad de sentarse alguna persona a pensar cómo es la naturaleza, tratar de describir Claro. la naturaleza. Hay 4 o 5 preguntas básicas, una de ellas es de qué estamos hechos. ¿Por qué queremos saber eso? Porque somos curiosos, pero sobre todo porque si sabemos de qué está hecha la materia, la podemos transformar. Si nosotros sabemos que la materia está hecha de una cierta cantidad de componentes mezclados o combinados de una determinada forma, bueno, por ahí la podemos transformar en otra y de hecho lo hacemos todo el tiempo. Entonces se vuelve fundamental para cualquier momento de la actividad cotidiana, diría yo, entender eso. Y los primeros clases son los griegos, hace más de 2000 años, porque vos sos historiador, sabrás la fecha mejor que yo. Yo siempre digo más de Ponele. 2000, porque más o menos. Realmente, los historiadores siempre que te vamos a contestar es: yo no me especializo en Grecia. Entonces, es que es verdad. Entonces, la verdad que Y no memorizo fechas tampoco. yo recuerdo que esto lo plantea, puede ser se me fue el nombre, Parmínides, no, Es uno de ellos, claro. Sí. que habla de las partículas elementales, justamente. No sé si alguno lo planteó antes. No, pero sí. Parménides, dije Parmínides. O sea, los griegos tenían esa cuestión de que valoraban mucho más el pensamiento que la práctica, ¿no? Entonces ellos se sentaban a pensar y si la naturaleza no les respondía como ellos pensaban, era un problema de la naturaleza. ¿no? Un Y sobre problema todo de porque la ellos. práctica la hacían los esclavos. Así No, también pero yo eso qué sé, ayudaba, ¿no? Veían algo en la naturaleza que no lo podían explicar y bueno, no importa, mi cosa no me da, así que no debe existir. El movimiento, por ejemplo.
No, pero ellos planteaban la idea de que había 4 elementos fundamentales, ¿no? Que eran el agua, tierra, aire y fuego. Y era sensato, porque en ese momento saber manejar combinaciones de esos elementos te permitiría hacer vasijas, armas, barcos, etc. Que es muy loco porque esa idea sigue hasta hoy. O sea, ponerle la película El Quinto Elemento. Claro. Hace referencia a los otros 4 son esos 4. O sea, quedó totalmente instalada esa idea, ¿no? El quinto elemento se lo introducen en parte como para entender un poco el comportamiento humano, pensando que hay algo más etéreo, digamos, que nos distingue del resto. Pero, de hecho, una de las razones por la cual me gusta esa pregunta de qué estamos hechos es que la respuesta es que todo lo que conocemos, lo que vemos, esta mesa que está acá, la pared y nosotros mismos, estamos hechos exactamente de las mismas partículas, simplemente con un ordenamiento distinto. Bueno, muy distinto, obviamente, en algunos casos no tanto, pero entonces por eso me gusta. Y también es una pregunta que es interesante porque es una muestra de cómo funciona la ciencia también. La física, a veces hay una cierta creencia que la física es una ciencia exacta, porque usamos matemática para representar a la naturaleza con ecuaciones, pero la verdad que nosotros lo que hacemos es representar o describir fenómenos a una determinada escala de la manera más precisa posible, pero sabiendo que esa descripción es una descripción efectiva, es fenomenológica, no tiene por qué ser realmente así. Y por eso la ciencia va avanzando, a medida que va descubriendo fenómenos a escalas cada vez más pequeñas, velocidades más altas, entiende que las ideas que tenía no son completamente correctas y que tienen que ser superadas por una teoría mejor, que tampoco tiene por qué ser definitiva. Entonces, esa idea de la ciencia como construcción que va avanzando en el tiempo también creo que es un buen ejemplo. Pues teníamos los griegos, después vienen los alquimistas que empiezan a descubrir una gran cantidad de elementos y se genera la idea de que los elementos atómicos eran indivisibles. De hecho, la palabra átomo viene del griego que quiere decir indivisible. Hasta que en algún momento Mendeleev, el que todo el mundo recuerda de la escuela secundaria, ordena todos esos elementos en una tabla y muestra que hay un nivel de periodicidad que no puede ser una casualidad. De hecho, predice elementos antes de poder encontrarlos en la naturaleza. Para mí, yo cuando me enteré de eso, de que los elementos, o sea, ya estaban descritos porque dice, si está acá va a ser de tal manera, dije, este tipo es el ser más inteligente que habitó la Tierra. Sí, lo sorprendente es que no dio el paso siguiente, que era entender que esa periodicidad tenía que ver con que había objetos más chiquititos, claro, que son los que forman al átomo. Pero ¿se llama tabla periódica por eso? Se llama tabla periódica porque... Me porque... estoy enterando en este momento. Ay, Sol, que es ingeniera química, claro, me mira con cara de... y sí, ¿de qué va a ser? Yo pensé que era porque salía todos los días. No, si hay un hecho fundamental en la naturaleza es cuando vos encontrás un nivel de periodicidad que está una repetición muy grande, te imaginás que tiene que haber una razón que explique esa periodicidad. Y la razón que había ahí era que los átomos estaban compuestos por objetos más pequeños, que eran protones, neutrones y electrones. Y sorprendentemente eso es lo que se enseña en la escuela secundaria. Ahí termina la educación media en la Argentina. Claro, lo que estudiamos... Pero eso tiene más de 100 años ya. O sea, desde entonces ha habido progreso. En los últimos 50 entendimos, por ejemplo, que el protón y el neutrón no son partículas elementales, que están formados por objetos más chiquititos que llamamos quarks. Claro, lo cual es una locura porque, como bien decís, yo, por ejemplo, que, bueno, acá todo... Que no sabes, que te acabas de sorprender de que la tabla periódica es periódica por la periodicidad. Sí, todo el resto tiene formación más en química, entonces, obviamente ustedes lo saben. Yo sé que hay partículas subatómicas, o sea, por debajo de los electrones, pero realmente en la escuela nunca te lo... Pero no costaría nada enseñarlo, decirlo como una cosa educativa para saber que existe. Me enteré porque alguno lo dijo, como, che, ¿sabías que lo vi en un artículo de Wikipedia una vez? Y es verdad, eso es una locura, ¿no? Como en pos de la simplificación a veces... Yo creo que es en pos de no actualizar la currícula de la escuela. Sí, porque es cierto que no hace falta explicar tan en detalle. No, de ninguna manera, no hace falta que hagan cuenta. Es conocimiento muy avanzado, muy difícil de comprender y de interpretar, pero la idea, simplemente el concepto de que esas cosas existen, debería ser ya una cosa más popular. Sí. Fueron descubiertas en la década del 60, del siglo pasado, así que ya estaría bien. Bien, ¿y cuáles son ya que...? Se llaman quarks, se llaman quarks, es el nombre de fantasía que le pusieron y son los que forman al protón y al neutrón. Y ahí se repitió la historia de Mendeleev. Lo que pasó es que se empezaron a hacer experimentos, y ahora hablamos de los aceleradores y colisionadores, y se empezaron a producir un montón de partículas más muy parecidas al protón y al neutrón, y alguien las empezó a poner en un cuadrito, y unas en un triángulo, otras formaban un octógono, y dicen, ¿qué puede ser? ¿Cómo puede ser que esa representación sea tan simétrica, tan geométrica? Debe haber algo más pequeño que lo pueda explicar, y ahí entendimos que esos quarks existían, después se descubrieron experimentalmente,
Y entonces los quarks y los electrones básicamente son las partículas que hoy entendemos como elementales. Y insisto, hoy entendemos como elementales porque ya hay, cuando las empezás a contar son tantas que empezás a ver una nueva tabla periódica. Y lo que vamos a tener que entender en las próximas décadas es si eso está representando un objeto más fundamental que los esté formando. Por ahí es capaz que la historia es como una cebolla, que cada vez que sacamos una capa y miramos cada vez más adentro encontramos algo todavía más chiquito. Y, perdón, pregunta de curiosidad, no sé si se puede responder, pero si llegáramos a lo más fundamental, ¿dejaríamos de ver todo tipo de periodicidad y se vería quizás un desorden? No, el sueño de la física en ese área es encontrar un único objeto a partir del cual, con distintas combinaciones, distintas formas, explique el comportamiento del resto. Claro, ahí no habría periodicidad porque había uno solo, básicamente, pero sí. Ahora, no está claro que ese sueño se vaya a cumplir y tampoco que sea absolutamente necesario, porque de vuelta, es una ciencia natural que explica fenómenos de distintas escalas. Yo siempre le digo a los alumnos, yo di clases muchas veces de mecánica cuántica, que explica cómo funcionan los objetos subatómicos, pero yo qué sé, la mecánica cuántica en principio podría describir cualquier cosa que vemos, pero no tiene sentido. Si se me rompe el auto, siempre le decía, yo lo llevo al mecánico, no lo llevo al mecánico cuántico, porque por ahí hay que cambiar la bujía. O sea, no me interesa qué es lo que pasa con cada electrón de los 400.000 trillones de electrones que hay dentro del motor, sino cómo se comporta de manera macroscópica, que por ahí hay que ajustar un tornillo. Entonces, cada aproximación que hacemos a la naturaleza aplica para una determinada escala. Lo mismo pasa si los objetos se mueven muy lento, no necesito aplicar la teoría de relatividad porque las correcciones son ínfimas. Si se mueven más cerca de la velocidad de la luz, sí. Entonces eso es lo que ocurre. Pero eso es nuestro concepto, eso es lo que llamamos el zoológico de partículas. Son los quarks, electrones y unos parientes de los electrones, algunos más pesados, neutrinos. Los electrones sí son partículas, por lo menos hasta ahora son, digamos, lo mínimo. ¿Qué quiere decir que...? O sea, los protones son los que están hechos por quarks, no así los electrones. Los electrones son tan elementales como los quarks. ¿Qué quiere decir que tan elementales como los quarks? Que a las escalas que somos capaces de estudiar hoy en los aceleradores, que es algo así como 10 a la menos 18 metros, 0,1701 metros, chiquito. Muy chiquito, no vemos nada dentro. No hay nada que indique que estén compuestos. Lo que pasa es que nuestra teoría, se llama una teoría que es la teoría más exitosa de la historia de la física, en el sentido de que somos capaces de calcular observables con una precisión increíblemente grande y medirlos con la misma precisión, y machean perfectamente, están totalmente de acuerdo, no incluye, por ejemplo, la gravedad. Entonces nosotros sabemos que a escalas donde la gravedad cuántica se vuelva relevante, que es bajar eso en unos 30 ceros más, agregar 30 ceros más después de la coma, ahí deberíamos seguramente ver otra cosa. La pregunta que se hace la física es si hay que esperar hasta llegar a esa escala, que son totalmente inalcanzables en términos experimentales, o si antes va a aparecer alguna cosa intermedio. Y quiero decir, escalas en física cuántica, distancias es la inversa de energía. O sea, si uno se quiere ir a energías muy chiquitas, lo que tiene que hacer es aumentar, a distancias cada vez más pequeñas, tiene que aumentar cada vez más la energía. Claro, y eso a mí también me fascina, los saltos tecnológicos para poder medir experimentalmente todas estas cosas que en una época eran teorías, cálculos, y que en un momento, debido a saltos tecnológicos, se empezó a poder demostrar experimentalmente. Sí, de hecho muchos de los aceleradores que se construyeron, y ahora le voy a contar qué hacen, requirieron desarrollo de tecnologías que no existían al momento de planearlo. Por ejemplo, el acelerador que está en el CERN, del que vamos a hablar, el colisionador de hadrones, lo que hace es, hay un anillo subterráneo que tiene 27 kilómetros de circunferencia. O sea, es gigante. Es como más o menos... No llega a la ciudad de Buenos Aires, pero varios barrios, ¿no? Y de hecho cruza dos países, porque pasa la frontera entre Suiza y Francia. Hay detectores que están en Suiza, detectores que están en Francia. Y aparte, si hay algo que son los hadrones, son muy nacionalistas. ¿No? Esta en jurisdicción francesa, ¿viste? Se comportan distinto. Pasan de largo sin problema, ni se enteran que hay fronteras. Son realmente ciencias sin fronteras lo que hacen. Y lo que se hace es acelerar protones en ambas direcciones dentro de este acelerador circular a energías extremadamente altas, muy altas, tanto que el protón viaja a 0,9999999 veces la velocidad de la luz, o sea, el 99,99999% de la velocidad de la luz, casi a la velocidad de la luz. ¿Y eso cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Acelerándolos de la misma manera que funcionaban rudimentariamente los viejos televisores, que claro, probablemente ustedes no conocieron, que tenían unos tubos rayos catódicos. Lo que hace es hacerlo pasar por una diferencia de potencial.
O sea, vos tenés una partícula que el protón tiene una carga positiva, así que le pongo una placa acá adelante que tiene una carga negativa, y entonces se siente atraído. Y una vez que pasa por ahí, le revierto y se la transformo esta en positiva para que lo expulse y lo acelere para el otro lado. Y así se lo hace pasar por muchas de esas, Y eso hasta que toma una... vas como Eso se va sumando. repitiendo, hay pequeños aceleradores, ese se mete dentro de otro más grande, otro así. Cada vez que se hace un acelerador, se usan los anteriores como preaceleradores. Y después tiene unos imanes que son los que hacen falta para generar el campo magnético que haga que eso se curve, porque si no se irían de largo y no podrías tenerlos en un anillo circulando. Esos imanes son imanes superconductores cuya tecnología, por ejemplo, no se conocía, hubo que diseñarlos para poder lograr que este colisionador funcione. Perdón, ¿y para qué me sirve? Porque está buenísimo, que giren súper rápido, o sea, es re loco. ¿Y qué hago? Una vez que están girando, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué sirve? Tan Bueno, rápido? lo primero los acelerás. Una vez que llegas a una energía suficientemente grande y los tenés muy bien enfocados, o sea, tenés trillones de esos, pero enfocados en una distancia extremadamente pequeña, en ciertos lugares le das un pequeño golpecito magnético para que giren y choquen. Y donde chocan, lo que pasa es que buena parte de esa energía que está cinética, que es de movimiento, se puede transformar en otras cosas. La famosa relación de Einstein, E igual a mc², vos podés transformar esa energía en generar partículas con una masa muy grande, que por ejemplo no podés ver en la vida cotidiana, pero sí las podés crear en el laboratorio. Y ahí hay detectores especializados con una tecnología, como decías, que es realmente increíble, con millones de cables que salen, con procesadores, con inteligencia artificial, que logran captar cada uno de esos tracitos de energía que va dejando cada partícula que pasa por ahí, los recolectan en una computadora y nos generan un evento que podemos ver y que podemos observar y estudiar. Y de chusma, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Yo escuché cosas, te digo, más allá de... Viste que siempre salen como eso de que colisionan y generan pequeños agujeros negros, ese tipo de cosas que yo no sé si son falopa para generar que la gente entre a una nota o que vea un documental de algún canal medio falopa. A esta altura sí, pero cuando el acelerador se puso en marcha, había una teoría, una teoría que trataba de explicar un poco la gravedad cuántica, y entonces daba la idea de que podía haber, que es una posibilidad que haya dimensiones extra, además de las 3 dimensiones a las que estamos acostumbrados, que haya otras, que sean muy pequeñas, a las que no tenemos acceso. Y si existieran esas dimensiones extra, en principio es posible que alguna de esas energías se usara para excitar algo ahí y generase algo así como mini agujeros negros. No eran agujeros negros, y obviamente era una teoría nada más, que ni siquiera se comprobó, agujeros negros que se evaporaban en el momento y no pasaba nada. Pero hubo cierto miedo, digamos, de gente, y se hicieron juicios incluso al acelerador antes de empezar a funcionar para que probara. Yo siempre digo que hubo un grupo de teóricos que se puso a calcular para mostrar que eso no podía ocurrir, pero yo, como teórico, no les creería, porque no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar. Claro. La razón por la cual sabemos que eso no iba a ocurrir es porque esos eventos con energías muy altas ocurren todo el tiempo en el universo. Hay rayos cósmicos que nos están bombardeando todo el tiempo. En este momento me estamos hablando, nos pasan trillones de partículas por nuestro cuerpo por segundo. Yo sentí algo raro. No era el odio. Claro. Y no ocurre nada con energías muchísimo más grandes, y nada hemos visto en nuestro universo cercano, al menos, que se haya producido el colapso. Bueno, el de Argentina en este momento, pero es otra, no tiene que ver con que lo hacemos nosotros, no necesitamos ningún rayo No necesitamos cósmico. ningún acelerador de nada. Exactamente. Ya como experimento es suficiente lo que estamos viviendo, ¿no? Y vos participaste del acelerador ahí en Zurich, está por lo menos, sí. No sé, por dónde se entra, Estaba porque cerca. si es tan grande. No, yo estuve más de 2 años ahí en Ginebra y después casi 3 en Zurich, así que pasé 5 años en Suiza. Lo que ocurrió es que vos haces un experimento y lo que pasó en ese laboratorio es que se pudo descubrir la última partícula que nos faltaba encontrar, que nuestra teoría predecía que tenía que existir, que es el famoso bosón de Higgs, o más conocido como la partícula de Dios, que es un objeto extremadamente complicado. Se los puedo tratar de contar de qué hace, pero extremadamente complicado Contalo de porque explicar. alguien acá lo nombró, Ok, de hecho, ok. en el chat. A ver, yo les dije que hay partículas elementales que son las partículas que forman la materia, electrón, quarks, etc. La segunda cosa que aprendimos, además de entender cuál era el zoológico, cuáles eran los objetos que forman la materia, es cómo interactúan. Y la forma en que interactúan entendimos que es intercambiándose otras partículas que son los mediadores de la fuerza. Cuando un electrón interactúa con otro y se repelen, por ejemplo, porque tienen la misma carga eléctrica, no lo hacen de manera instantánea. ¿Cómo se entera uno que existe el otro? Se intercambian una partícula que es el fotón, que es la partícula de luz. Y ese es el que lleva la energía y el impulso para que las trayectorias se doblen, ¿sí? Entendemos que existe eso, que existe uno que explica cuál es la fuerza nuclear, otro la fuerza débil y eventualmente la gravedad.
Pero lo que pasaba con nuestra teoría, que les dije que es magnífica, porque está basada en un concepto que es de belleza matemática, que lo denominamos simetría, nosotros entendimos por primera vez en las últimas décadas, que creo que es el cambio de paradigma más grande que hubo en la física, más allá de la relatividad y la cuántica, que es entender que las fuerzas no son el objeto inicial que genera todo el movimiento, sino que hay algo anterior, y que el origen de la fuerza está en las simetrías, que la naturaleza tiene ciertas simetrías. ¿Qué es una simetría? Yo agarro una pelota, una esfera, y la giro, una esfera perfectamente simétrica, y la giro, no me doy cuenta si la giré o no. Bueno, eso es una transformación de simetría, girar algo así. La naturaleza tiene simetrías ante ciertas transformaciones matemáticas que son complicadas, pero que dan como resultado que entendemos, a partir de formulaciones muy simples de simetría, entendemos por qué existe la electricidad, por ejemplo, por qué existe la fuerza magnética, la fuerza nuclear, etc. Bueno, esa teoría, que era buenísima, no nos permitía explicar un fenómeno de las partículas, que es su masa. El electrón, por ejemplo, tiene una masa. Y no entendíamos por qué, porque si poníamos una masa en nuestras ecuaciones, la teoría se caía completamente porque las simetrías se rompían. Y fue recién en la década del 60 que un grupo de gente, uno de ellos fue Peter Higgs, un escocés, que propuso que había una idea de burlar esa ruptura de simetría sin romperla, pero el precio que había que pagar es que había introducido un objeto nuevo que nunca nadie había visto, que es lo que se llama hoy el campo de Higgs, que debería tener como fenómeno la producción de una partícula que es el bosón de Higgs. ¿Qué es lo que hace el bosón de Higgs? El bosón de Higgs es aquella partícula que le otorga a las demás la propiedad de masa. Es como una nueva interacción, si quieren. Si una partícula interactúa mucho con ese campo de Higgs, tiene una masa muy pesada. Si interactúa muy poquito, tiene una masa muy liviana. A veces, si no interactúa, no tiene masa, como el fotón, que sigue de largo. Pero ese campo de Higgs está... En todos lados. El campo de Higgs está ¿Es tipo el permeando. Espíritu Santo? La Santísima Trinidad serían, sí. El campo de Higgs está permeando el espacio-tiempo todo el tiempo. O sea, si nosotros dijéramos que es el vacío, que es la ausencia de todo, bueno, no es la ausencia, no es la existencia de nada, sino es el campo de Higgs que está ahí. Bien. Y a veces damos una interpretación mecanicista, que es reduccionista, pero por ahí sirve para entender, que es como pensar que si uno se mueve, digamos, o quiere mover un objeto sobre la mesa, en el aire, le lleva un cierto esfuerzo. Tiene que hacer una fuerza para mover una masa. La masa la podemos pensar como una resistencia al movimiento, la inercia. Si en cambio yo eso lo quiero mover dentro de un fluido viscoso, un tarro de aceite, tengo que hacer más fuerza, porque el aceite lo va frenando. Bueno, el campo de Higgs es una cosa así, es como un fluido viscoso que está permeando, pero el espacio-tiempo, y que cuando los objetos pasan a través de él, si sufren mucho su rozamiento, se frenan y entonces tienen una masa más grande, si sufren menos, tienen una masa más pequeña, si no interactúan con él, pasan de largo y no tienen masa. Y es una cosa interesante, es que ahora entendemos que la masa no es una propiedad de las partículas. La masa del electrón no es una propiedad per se del electrón porque nació así, sino que interactúa de una determinada manera con este bosón de Higgs y entonces adquiere su masa. Ahora, ese bosón de Higgs lo estuvimos buscando durante 50 años porque una de las cosas que no sabíamos era cuán pesado era, cuánta masa tenía, cuánta energía hacía falta para crearlo. Se hicieron experimentos, decenas de experimentos, buscándolo no se encontró, y recién en el 2012 fue posible en el colisionador de hadrones, que juntó suficiente energía en esos choques de protones y una suficiente cantidad de eventos como para ver algunos eventos anormales, digamos, respecto de lo que era considerado cotidiano, y entender que esa partícula existía. ¿Y cómo es el sensado de eso? O sea, entiendo que ustedes con energía se crea esa masa y después ¿cómo la detectan? El bosón de Higgs vive 10 a la menos 22 segundos, una cantidad tan pequeña que ni siquiera tiene tiempo de salir del protón. O sea, cuando el protón choca, el bosón de Higgs se genera ahí y no llega a salir de ahí. Decae en varias cosas, en particular decaen en dos fotones, en partículas de luz, que son las más fáciles de detectar con estos detectores. Entonces lo que buscamos son eventos donde haya dos fotones, y miramos a ver si hay una cierta cantidad de eventos que sean anómalos, que sean un poquito distintos. Y cuando miramos entendemos que hay una cantidad de eventos, ahora ya hay millones, que vienen del decaimiento de un bosón de Higgs que tiene una masa particular. Ahora, la teoría predecía que una vez que nosotros sabemos la masa, que la sabemos por medirla, sabemos todas sus propiedades. Lo que había que hacer era comprobar si eso que se encontró era lo que predecía la teoría o no. Y mi parte, digamos, de trabajo está ahí. Con un colega italiano en particular, durante como 15 años, tuvimos los cálculos más precisos que decían cuántos de esos objetos o esos eventos tenían que encontrarse en el acelerador. Y entonces cuando se descubrió, se comparó con otros cálculos para mostrar que realmente dentro de la precisión que tenemos hoy día está totalmente de acuerdo con la teoría. Y una época de mucha competencia, porque había muchos grupos que estaban haciendo esas predicciones, pero durante 15 años, a fuerza de luchas y cosas por el estilo, logramos mantener nuestra predominancia. Wow.
Qué difícil preguntar. O sea, que quedó comprobada la existencia del campo de Higgs. Todos siempre recuerden, dentro de los errores experimentales y teóricos que tenemos, o sea, hay lugar para que haya algo nuevo, eventualmente que sea un poquito diferente, pero hasta ahora todo indica que es lo que predecía el modelo, que uno pensaría, che, qué alegría, hicieron una teoría que es extremadamente exitosa, la teoría es de la década del 70, y funciona perfecta, deben estar chochos, y la verdad que no, porque en realidad a nosotros nos gusta encontrar cosas raras, o sea, descubrir algo más allá de lo que predecía la teoría, porque sabemos que tiene que haber algo más allá. Claro. Que no lo hayamos encontrado, lo que probablemente quiere decir, o seguramente quiere decir, es que lo que hay más allá está en energías mucho más altas. Con lo cual tenemos que hacer un acelerador mucho más poderoso, energético. 27 kilómetros no alcanzan, el próximo que se está planeando tiene casi 100 kilómetros. ¿Cuál es el acelerador más grande en la actualidad en el mundo? El de 27. El de 27, sí. Y están planeando uno de 100. Sí, ¿Dónde entra eso? En el mismo lugar, pero... Le da la vuelta al Jorge Macri ya lo hizo. ya va a lo hacer inauguró. en la avenida de Lugones y va a entrar justo con la... y puede llegar con la línea F. Ahí. Claro, Claro, en el túnel de la F arranca a acelerar. No, este túnel es complicado porque, desde el punto de vista de ingeniería, incluso porque tiene que pasar por debajo del lago directamente y por debajo de montañas, porque si no, no te dan 100 kilómetros de circunferencia. Creo que va a tener 90 al final. Bueno, si es que se hace, porque hay que juntar Financiar eso. unos 10.000 milloncitos de dólares. O cosas por el Justo, sabes que estábamos acá planeando en la Argentina hacer uno. No, pero estamos muy bien. Caputo ya podría haber hecho 6. Y, Claro, y sí. en una realidad, no solo de nuestro país, sino en una realidad lamentablemente que va ganando cierta relevancia mundial de la discusión de la ciencia útil y la ciencia básica, Sí. o no útil. ¿Cómo se discuten las cuestiones de esto, de construir un acelerador gigantesco que sale una fortuna para entender la física de la materia? Bueno, por un lado, esto está bancado por toda la Comunidad Europea y algunos países más. ¿Por qué lo hacen? Yo no creo que sea por generosidad y solamente por conocimiento, sino porque tienen claro que históricamente por cada euro que pusieron en el acelerador salieron 3 euros en desarrollos tecnológicos de todas las empresas que están rodeando y de los países que contribuyen. Entonces, termina siendo finalmente, es una inversión a más largo plazo, si querés, desde el punto de vista económico, pero sigue existiendo. Cada vez está más en debate. Por ejemplo, este acelerador la discusión está frenado porque Alemania no quiere poner la cuota que le correspondería, porque preferiría que se haga en Alemania y no en Ginebra. Pero bueno, son discusiones políticas complejas y es verdad que está cada vez más afectada por esa creencia de que la ciencia básica por ahí no tiene utilidad. Y la verdad que esta es una clara demostración de que... estamos transmitiendo esto por internet, ¿no? Claro. La gente lo va a ver. ¿Dónde se generó, no en la internet porque la red existe en sí, pero lo que hoy llamamos internet, que es el formato HTML de comunicación en el CERN, en el acelerador? ¿Y por qué se hizo? Porque cuando hacía el experimento anterior, que también estaba en este túnel, había científicos de todos los países de Europa que no podían ir todo el tiempo a Ginebra para juntarse y para discutir, y necesitaban inventar algún sistema que les permitiese transmitir información de una manera simple. Y la manera más simple que encontraron es con HTML, con el browser, con internet, con lo que llamamos la web. La web se creó en el CERN y se creó además de tal manera que no tenía ningún tipo de patente, era completamente libre. En un año eso estaba diseminado por todo el mundo, pero fue un invento. Con eso solo ya justifica, creo, la creación y la existencia de ese laboratorio durante toda su vida. Totalmente. Sí, aparte ya es donde se para todo. Sí. O sea, sin acelerador de hadrones no hay fotos en estilo estudio Ghibli hechas con IA, básicamente. Pensé que iba a hablar de porno, pero está bien. No, por favor. Ya lo hicieron tantos presidentes, que para qué lo vamos a hacer nosotros. Bueno. La verdad, increíble todo, ¿no? Sí, fascinante. Aprendí bastante porque realmente yo no conocía el campo de Higgs, conocía el nombre, pero no sabía qué era. Así que bueno, nada, te agradecemos un montón. Si te quieren seguir las cosas que haces, que publicás, ¿tenés algo donde esté subido? En Instagram, pero son cosas más personales, ¿no? Tampoco es que estoy haciendo demasiado. Y- Ahora estamos con la campaña política, obviamente, que es una Claro. que nos lleva bastante tiempo, pero sí. Y una última cosa, vi que cuando ganaste el premio se lo dedicaste a Insúa. Insúa, el entonces técnico de San Lorenzo, no el Pocho Insúa, ¿no? Obviamente. No. Sí, de hecho fue uno de los momentos más felices de mi vida. Me
me preguntaron a quién se lo dedicaba, me agarraron así medio desprevenido. Dije Insúa, porque además yo tengo mucho cariño, era mi ídolo de la infancia. Y eso me llevó a conocerlo, a que me dieran un premio en la cancha de San Lorenzo, que para mí es el premio más valioso que recibí, la hinchada aplaudiéndome. ¿No? ¿En medio de un partido? En el entretiempo de un partido. Claro, en el entretiempo de un partido. Sí. Me dieron una... De hecho, lo único que tengo en mi casa colgado es la camiseta firmada por Insúa y el cuadrito que me dio San Lorenzo. Y después fui y le llevé el premio Conex a Insúa para que lo viera también, saqué una foto con él. No, un genio. Espectacular. Es hermoso que te aplauda la hinchada en el entretiempo, porque aparte siempre ponen a los pibes inferiores, viste, que ganaron alguna categoría, vos no sabés que ganaron, pero aplaudís y está muy bien también. Pero me parece fantástico que a un científico hincha del club lo hagan pasar. No, yo lo considero la mayor condecoración que recibí en mi vida. Me imagino que sí. Así que bueno, te agradecemos un montón y elegiste una canción. ¿Querés justificar tu elección? Plan B, Anhelo de Satisfacción, por Catupecu Machu. Es una canción que escucho desde hace mucho tiempo y en general cuando tengo que dar una charla por ahí en alguna conferencia importante, con un poquito de nervios siempre hay, me la pongo al mango con los auriculares y salgo con eso a comerme crudo todo. Pero me viene bien. Bueno, lo escuchamos y muchas gracias. Gracias a ustedes.